viene con un doble golpe a María Jesús Montero. El domingo, batacazo en las autonómicas de Andalucía y ayer derrota ante Shakira, que le gana a Hacienda el pulso sobre su domicilio fiscal. Y también viene con la respiración entrecortada por los altos precios del crudo, 40 días de tregua en Hormuz y no se despega el precio de los $110 y por la tensión en los bonos a largo plazo. A ver, les cuento. Desde ayer los ministros de Finanzas del G7 están reunidos en París. Buscan fijar un frente común ante las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y su impacto sobre la inflación global, los precios de la energía, el comercio internacional y la dependencia de las materias primas. En las reuniones participan ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de las principales economías industrializadas: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, además de la participación permanente de la Unión Europea. Aunque existe consenso sobre la gravedad de la situación, las reuniones evidencian profundas divergencias dentro del G7 respecto a la forma de gestionar la crisis. Estados Unidos impulsa un endurecimiento de los precios de las presiones económicas sobre Irán. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunciaba que pedirá al grupo adoptar un régimen de sanciones más amplio para impedir la financiación de lo que ha calificado como la maquinaria de guerra iraní. En contraste, los países europeos parecen más centrados en contener las repercusiones económicas y evitar que los mercados caigan en una recesión, especialmente ante las presiones inflacionarias que ya afectan a las economías del continente. Y luego está Japón, que aparece como un país mucho más preocupado por las perturbaciones en los mercados de bonos y de deuda, sobre todo por las informaciones que apuntan a la intención del gobierno de emitir nuevos instrumentos de deuda para financiar paquetes de apoyo económico vinculados a las consecuencias de la guerra. Ayer la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advertía de que Estados Unidos, China y Rusia buscan activamente fragmentar el bloque europeo, ya que una unión consolidada representa un rival geopolítico formidable. El problema es que esto es entre Estados Unidos e Irán y realmente no aceptan ningún tipo de mediación. Por supuesto, estamos en contacto constante y deberíamos ponernos de acuerdo en la primera fase, detener los ataques y abrir la frontera. Es muy difícil. Eventualmente Estados Unidos tiene que ponerse de acuerdo con Irán. La agenda del G7 también incluye el expediente de los minerales raros y tierras raras estratégicas. Las principales economías industrializadas estudian mecanismos conjuntos para garantizar fuentes alternativas de minerales esenciales utilizados en las industrias de defensa, tecnología y energías renovables. El petróleo está a esa reunión del G7 y también a los últimos pasos de Trump en Irán. El futuro del Brent, con vencimiento en julio, cotiza a $109,83. El mandatario republicano ha desvelado que hoy iba a atacar a Irán, pero ha suspendido la operación porque se lo han pedido Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que las reservas mundiales de petróleo se están agotando a un ritmo acelerado y que solo quedan unas pocas semanas. Con todo esto, los operadores están muy pendientes del petróleo, atentos también a las divisas. El dólar se mantiene firme y el yen roza niveles de intervención tras haber conocido, Eva Villanueva, datos de Producto Interior Bruto en Japón. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, es la macro quien esta mañana ha cobrado la palabra en una jornada en la que las bolsas asiáticas ven cómo se imponen las compras, aunque la excepción, sobre todo, la marca Japón. El índice Nikkei en Tokio retrocede esta hora un 0,41% después de haber conocido que esa economía nipona ha crecido más de lo esperado en el primer trimestre, al 2,1%, y en la intertrimestral al 0,5%, aunque es un dato solo parcialmente impactado por el conflicto en Irán, mientras, como dices, los operadores esperan incluso un presupuesto adicional para amortiguar el golpe inflacionario. En cuanto al resto de esas plazas asiáticas, vemos al Hansen de Hong Kong con subidas del 0,21%, en la China continental retrocesos del 0,52% y pendientes de la visita de Putin al país, y por supuesto con un Kospi surcoreano que hoy, en medio de las caídas tecnológicas que llegan tras las ventas aceleradas en Wall Street, cae con fuerza un 3,67%. Como dices, la lectura del día gira en torno al mercado de deudas, sobre todo el nipón.
El bono japonés a 10 años, vemos cómo escala su rentabilidad hasta el 2,77% y el rendimiento del que marca el plazo a 40 años toca máximo histórico en el 4,39%, aunque es la divisa nipona quien se convierte en la clara protagonista esta mañana, en un momento donde vuelve a rozar precisamente el nivel de intervención, ese dólar frente a yen, el 158,99 unidades, y su ministra de Finanzas apuntando a que está preparada a llevar a cabo cualquier intervención, evitando un aumento en la rentabilidad del bono del Treasury americano. Todo esto, por supuesto, mientras vemos de cerca también el Bund alemán, el de referencia en Europa, escalando al 3,14%, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que ha reconocido en el marco de la reunión del G7 su preocupación por la presión en el mercado de deuda. Le preguntan, ¿estás preocupada por lo que está pasando en el mercado de bonos? Y dice, sí, es mi trabajo. En este escenario vemos también cómo ese euro frente al dólar está retrocediendo esta mañana en unos 16,36 unidades, y viendo, por supuesto, como de cara a las bolsas ese índice dólar hoy vuelve a ser activo, refugio 99 con 14 unidades tras ceder este lunes y romper con una racha ganadora de 5 días. Anoche veíamos caídas en Wall Street, ahora los futuros quieren extender las caídas después de haber visto esas caídas tanto en el índice rector como en el Nasdaq Composite del 0,51%, con ese varapalo del sector tecnológico. Y mientras en Europa los futuros también están anticipando una apertura con dudas, aunque con signo positivo. En Estados Unidos, atentos al juicio entre Elon Musk y OpenAI. El jurado ha desestimado la demanda del dueño de Tesla. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Tribunal Federal de Oakland afirma que OpenAI no ha traicionado su misión de empresa sin ánimos de lucro al tratar de salir a bolsa. Musk considera que la startup de IA se aprovechó de sus aportaciones iniciales y que sabían entonces que se convertirían en una compañía de fines lucrativos. El jurado piensa que la demanda llega demasiado tarde y que ha prescrito. Su equipo asegura que apelará la decisión, tal como ha confirmado su abogado defensor. Mi reacción se resume en una sola palabra: recurso. Esta guerra no ha terminado. Creemos firmemente que lo que ocurrió con OpenAI fue un error de lo más básico. No se pueden recaudar millones de dólares en una organización benéfica subvencionada con fondos públicos para, cuando convenga, convertirla en una empresa con ánimo de lucro en la que los directivos y consejeros de la organización se enriquecen a costa de miles de millones, y eso es precisamente lo que ha ocurrido aquí, y eso está mal. El dueño de Tesla considera que el jurado nunca falló realmente sobre el fondo del caso, solo sobre una tecnicidad del calendario. Desde OpenAI afirman que Musk es una persona egocéntrica, celosa y con ansias de poder, y que abandonó la empresa cuando se le denegó el control total de la misma. El fallo le da vía libre al desarrollador de ChatGPT en su salida a bolsa. 7:09, esto es Radio Intereconomía. El martes nos trae más noticias. Bruselas recortará sus previsiones de crecimiento por la crisis de esta inflación provocada por la guerra en Irán. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. La Comisión Europea va a rebajar este jueves su estimación de crecimiento debido al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo. Menos crecimiento y más inflación. Lo adelantaba en una entrevista al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis. En Europa nos enfrentamos a una crisis de esta inflación. Esta semana publicaremos las previsiones económicas de primavera, donde en cierto modo ajustaremos a la baja las cifras de crecimiento económico, mientras que las de inflación aumentarán. Este fue también uno de los temas que estuvimos tratando. El presidente ruso Vladimir Putin llega hoy a China, justo una semana después de la visita que realizó Donald Trump. Aunque Moscú quiere desvincular ambos viajes. Durante esta visita oficial, en la que Putin se va a reunir también con Xi Jinping, China y Rusia esperan firmar acuerdos de exportación de petróleo y gas. También sellarán 40 acuerdos de cooperación en sectores como el industrial, el comercial, transportes, construcción e innovación. Otro asunto será la guerra en Ucrania, mientras varios países europeos le piden a Pekín que use su influencia sobre Rusia para favorecer una salida negociada. Estados Unidos amplía
amplía otros 30 días el periodo de exención de las sanciones al petróleo de Rusia. Debido a la persistente disrupción del suministro global de petróleo motivada por el cierre del estrecho de Hormuz, va a ser la tercera exención de 30 días anunciada por el gobierno de Donald Trump desde que comenzó la guerra en Irán a finales de febrero. Lo anunciaba en un mensaje en redes sociales el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que pide además al G7 reforzar el régimen de sanciones contra Irán. Tanto en relación con el G7 como con nuestros aliados y el resto del mundo, para seguir el régimen de sanciones de modo que podamos intensificar la lucha contra la financiación ilícita que está alimentando la maquinaria de guerra iraní y devolver ese dinero al pueblo iraní. Ryanair prevé quiebras de aerolíneas europeas en otoño si se extiende la crisis de combustible. El consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Michael O'Leary, descarta problemas sobre el suministro de queroseno en Europa, pero alerta sobre el futuro de algunas compañías si se extiende el conflicto en Oriente Medio y se mantiene el bloqueo del estrecho de Hormuz. Si los precios del petróleo se mantienen altos a estos niveles y el estrecho de Hormuz permanece cerrado hasta, digamos, septiembre o octubre, habrá quiebras de aerolíneas Europa como las que se han producido aquí en Estados Unidos. Allí hay aerolíneas que se encuentran en una situación igual de precaria, ofrecen tarifas bajas pero tienen costes elevados y por lo tanto no pueden obtener beneficios. Quiero decir, no creo que nadie piense realmente que esto vaya a continuar hasta el final del verano. La Comisión Europea presenta este martes su plan de acción sobre fertilizantes. Con el objetivo de asegurar el abastecimiento, controlar los precios y reducir la dependencia de las importaciones en un contexto marcado por ese conflicto en Oriente Medio. En paralelo, los agricultores españoles se van a sumar hoy a las protestas del campo europeo por la subida de los precios de esos fertilizantes. Desde UPA denuncian que algunos, como el nitrógeno, se han encarecido de media un 125% desde el año 2019. Keir Starmer insiste en que no va a dimitir como primer ministro de Reino Unido. Asegura que su tiempo como líder del país no ha terminado y que no va a fijar ningún calendario para su dimisión. Además, confirma su intención de presentarse como candidato laborista en las próximas elecciones generales. He dicho no sé cuántas veces que no me voy a ir. Siento firmemente que debo servir a las personas que me eligieron. Reconozco que tenemos que cambiar las cosas después de esos resultados electorales. Sí, por supuesto que sí. Mucha gente en el Partido Laborista ha estado hablando de ello. Lo que pase, lo que tenga que pasar después, lo reconozco, pero creo que es realmente importante, al menos para mí, recordar por qué estoy en política. Entré para servir a mi país. Así es como ganamos las elecciones y todos los días me lo recuerdo a mí mismo si la gente está luchando con el costo de vida. Y dos asuntos más. El rey de España llega hoy a Canadá, donde inicia un viaje oficial de 3 días. Felipe VI estará acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo en una visita de carácter económico y comercial que va a incluir un encuentro empresarial y reuniones con inversores. Esta visita del rey a Canadá se produce en un momento en el que el país norteamericano busca reducir su dependencia de Estados Unidos. Y en clave empresarial, José Vicente de los Mozos dejará de ser consejero delegado de Indra. El gobierno fuerza la salida del directivo que abandona la compañía tras 3 años en el cargo ante la falta de apoyos. Esta salida de los Mozos da vía libre a la fusión de Indra con Escribano, una operación que se podría cerrar en la Junta de Accionistas prevista para el próximo 30 de junio.